A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Y gracias por su presencia. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Blake Morrison estaba de pie en su taller, limpiando metódicamente la sangre de sus nudillos con un disolvente de grado industrial. La bodega abandonada resonaba con los sonidos distantes de la ciudad, pero en el interior reinaba el silencio supremo. 3 meses atrás, había sido un hombre diferente, un esposo confiado que creía en la santidad del matrimonio y los lazos familiares. Esta noche era algo completamente distinto. Blake había construido su fortuna a través de la demolición y la construcción, comenzando sin nada más que un mazo y una ética de trabajo inquebrantable. Su compañía, Morrison Demolition, había crecido de una operación de un solo hombre a controlar la mitad de los principales contratos de demolición en el área triestatal. Lo que la gente no se daba cuenta era que la demolición te enseñaba más que solo cómo derribar cosas. Te enseñaba cómo reconstruir desde cero, cómo planificar cada detalle, lo más importante, cómo asegurarte de que no quedara nada en pie cuando terminaras. Ashley Morrison había sido la esposa perfecta sobre el papel, hermosa, encantadora, de una familia adinerada que había acogido a Blake a pesar de sus orígenes obreros. La familia Peton tenía dinero antiguo, del tipo que venía con expectativas y tradiciones que se remontaban a generaciones atrás. El padre de Ashley, Gregory Peton, era dueño de una cadena de hoteles de lujo en la costa este. Su madre, Patricia, era una mujer de sociedad que medía el valor en linajes y cuentas bancarias. Su matrimonio había comenzado con amor genuino, o eso creía Blake. Ashley parecía diferente a su familia, menos preocupada por el estatus, más interesada en construir algo real juntos. Durante 7 años, habían intentado concebir, gastando cientos de miles en tratamientos de fertilidad, especialistas y terapias alternativas. Blake se había sometido a cada prueba, cada procedimiento, creyendo que eran compañeros en su lucha. La verdad había llegado 3 meses atrás, no a través de una revelación dramática, sino a través de un simple descuido. Ashley había dejado su computadora portátil abierta, y Blake había visto una cadena de correos electrónicos entre ella y su hermana discutiendo un plan para hacerle creer que él era el problema mientras ella y Kyle Hoffman, socio comercial de Gregory y amigo de la familia, continuaban su aventura de 5 años. Kyle Hoffman era todo lo que Blake no era. Educado en la Ivy League, nacido en el privilegio, el tipo de hombre que nunca había trabajado con sus manos, pero que de alguna manera convencía a todos de que era indispensable. Se especializaba en el desarrollo inmobiliario de alta gama, a menudo asociándose con los hoteles Peton para crear destinos turísticos de lujo. Kyle estaba casado con Rebecca, una mujer tranquila que parecía perpetuamente eclipsada por la personalidad avasalladora de su esposo. El problema de la fertilidad era un engaño magistral. Ashley había estado tomando anticonceptivos en secreto mientras apoyaba públicamente a Blake en sus tratamientos de infertilidad. El plan, según los correos electrónicos, era esperar hasta que los activos de Blake estuvieran debidamente enredados con los negocios familiares, luego divorciarse de él por no proporcionar un heredero y casarse con Kyle después de que él se divorciara de Rebecca. El dinero de la familia se mantendría limpio, y Blake se quedaría con un pequeño acuerdo, agradecido por las obras. Pero Blake Morrison no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota con gracia. Había pasado 3 meses planeando, utilizando todos los recursos a su disposición, cada conexión que había construido durante 15 años en el negocio. La industria de la construcción era muy unida, y los favores eran moneda corriente. Más importante aún, la demolición requería permisos, inspecciones y relaciones con funcionarios de la ciudad que confiaban implícitamente en la palabra de Blake. Había colocado discretamente equipos de vigilancia en sus propiedades compartidas, contratado investigadores privados para documentar la aventura de Ashley y Kyle, y lo más crucial, comenzó a mapear cada aspecto de sus vidas, sus rutinas, sus debilidades, sus miedos y sus dependencias. Blake había aprendido que la venganza, como la demolición, requería una planificación precisa y una ejecución perfecta. La cena de esta noche se suponía que sería su humillación, el momento en que la familia Peton lo haría a un lado y reclamaría la victoria. Se habían preparado para un hombre destrozado que firmaría los papeles en silencio y desaparecería. En su lugar, obtendrían algo mucho más peligroso, un hombre que había pasado meses preparándose para la guerra. Blake terminó de limpiarse las manos y caminó hacia la pared donde había montado fotografías, documentos y cronogramas detallados.
Un hilo rojo conectaba varios puntos, creando una red que parecía obra de un estratega brillante o de un loco. Tal vez no había mucha diferencia entre los dos. La reserva del restaurante era en 2 horas. Blake sonrió mientras miraba su reflejo en el espejo industrial que había montado en la pared del taller. Se veía igual que siempre, hombros anchos, manos callosas, el tipo de rostro que había visto trabajo duro y labor honesta. Pero sus ojos contenían algo nuevo, algo que habría enviado escalofríos por la espina dorsal de Ashley si se hubiera molestado en mirarlo realmente en los últimos 3 meses. Se puso su mejor traje, el que Ashley le había comprado para su 5º aniversario, y miró su reloj. Todo estaba procediendo exactamente como estaba planeado. Los Petón y Kyle pensaban que estaban a punto de presenciar la caída de Blake. En su lugar, estaban a punto de asistir a su propia cena fúnebre. Simplemente no lo sabían todavía. Capítulo 2. La ejecución. Palazzo Rosso era el tipo de restaurante donde los multimillonarios iban a ser vistos gastando dinero. Blake llegó exactamente a tiempo, con una expresión cuidadosamente neutral, mientras el maitre lo conducía al comedor privado que los Petón habían reservado. El espacio era elegante, paredes de caoba, candelabros de cristal y una sola mesa puesta para uno. Blake examinó la habitación con el ojo experto de un hombre que entendía la integridad estructural. La insonorización era excelente, las paredes lo suficientemente gruesas como para amortiguar la conversación, perfectas para lo que había planeado como su próximo movimiento, aunque no por las razones que su pronto ex familia podría esperar. Sobre la mesa había un sobre manila y una nota escrita a mano con la caligrafía precisa de Ashley. Blake la leyó en voz alta a la habitación vacía, su voz resonando ligeramente. Descubrimos que eres infértil. El linaje familiar termina contigo. Lárgate. Se rió, un sonido genuino y profundo que no tenía ningún humor. Blake abrió el sobre y extendió los papeles del divorcio sobre el mantel blanco. Los términos eran exactamente lo que había esperado. Una pensión alimenticia mínima, ningún derecho a los activos de la familia Petón y un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar públicamente sobre el matrimonio. Los abogados de Gregory Petón habían hecho un trabajo minucioso, creando un acuerdo que dejaría a Blake con aproximadamente el 10% de lo que había aportado al matrimonio. El camarero apareció, como si hubiera sido convocado por la presencia de Blake. «¿Alguien más se unirá a usted esta noche, señor?» «No», respondió Blake, firmando los papeles con sumo cuidado. «Cenaré solo esta noche. Me gustaría su mejor bistec, término medio, y una botella de su vino más caro. El dinero no es problema. Esto es una celebración». Mientras Blake esperaba su comida, sacó su teléfono y envió un solo mensaje de texto a 5 números diferentes. «Está hecho. La fase 2 comienza ahora». El bistec llegó exactamente como lo había pedido, y Blake comió con genuino placer. El vino era excepcional, y el ambiente era perfecto para la reflexión. Pensó en Ashley, probablemente en el ático de Kyle en este momento, celebrando lo que ella creía que era su victoria. Pensó en Gregory y Patricia, probablemente brindando por su exitosa manipulación del forastero de clase trabajadora que nunca habían aceptado realmente. Habían cometido un error crucial en su evaluación de Blake Morrison. Habían confundido su respeto por el trabajo duro con debilidad, su lealtad con estupidez. Blake nunca había sido débil, simplemente era paciente, y la paciencia, combinada con los recursos adecuados, podía lograr cosas notables. Blake terminó su comida y dejó los papeles firmados sobre la mesa, junto con una propina de $500 para el personal. Mientras caminaba hacia la salida, se detuvo para hablar con el maitre. «Por favor, asegúrese de que la señora Morrison reciba un mensaje cuando inevitablemente llame para verificar el resultado de esta noche. Dígale que su ex esposo disfrutó mucho de su última cena y que espera con ansias el desayuno de mañana». La confusión en el rostro del hombre era exactamente lo que Blake había esperado. Por la mañana, Ashley recibiría ese mensaje y pasaría el día preguntándose qué significaba. Blake creía en la guerra psicológica. La anticipación de la venganza era a menudo más devastadora que la venganza en sí. Fuera del restaurante, el teléfono de Blake vibró con mensajes de confirmación de su equipo. Marcus Chun, su capataz de mayor confianza, había confirmado que el equipo de vigilancia en las diversas ubicaciones de Ashley y Kyle funcionaba perfectamente. El detective Ray Volov, un amigo de la infancia que ahora trabajaba en seguridad privada, había verificado que toda la documentación se hubiera presentado correctamente ante las autoridades competentes. Lisa Rodríguez, la abogada de Blake, había confirmado que la contrademanda estaba lista para ser presentada a primera hora del lunes por la mañana.
Pero la confirmación más importante provino de Tony Russo, el especialista en demolición de Blake y lo más cercano que tenía a un hermano. Tony había pasado 10 años en el ejército antes de unirse a la compañía de Blake, y su mensaje de texto fue breve: todas las cargas colocadas. Edificio programado para mañana. Nunca lo verán venir. Blake sonrió mientras caminaba hacia su camioneta. Los Petón y Kyle Hoffman pensaban que habían ganado obligándolo a firmar papeles en un restaurante vacío. No tenían idea de que mientras celebraban, Blake ya estaba 3 pasos por delante, preparándose para derribar todo lo que les importaba con la misma precisión que usaba para demoler edificios. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Capítulo 3. Los primeros recortes. El despertador de Blake sonó a las 5 de la madrugada, la misma hora que había sonado todas las mañanas durante 15 años. Pero este lunes era diferente. Este era el primer día de su nueva vida y el primer día de su destrucción. Su primera parada fue el juzgado, donde Lisa Rodríguez lo esperaba con una montaña de papeleo. Lisa era un tiburón en el mundo legal, el tipo de abogada que podía encontrar lagunas en contratos férreos y convertir las debilidades en armas. Había estado trabajando día y noche desde que Blake la contactó por primera vez hace 3 meses. «Buenos días, Blake», dijo Lisa, con una sonrisa depredadora. «Confío en que tu cena haya ido bien». «Perfecta», respondió Blake. «Estamos listos». Lisa extendió los documentos sobre la mesa de conferencias como un general planeando una campaña militar. «Más que listos. Primero, la petición de nulidad. Resulta que los contratos matrimoniales firmados bajo circunstancias fraudulentas, como una de las partes usando anticonceptivos en secreto mientras ambas partes se someten a tratamientos de fertilidad, pueden ser impugnados legalmente. No solo estamos pidiendo el divorcio, estamos pidiendo al tribunal que declare que el matrimonio nunca existió legalmente». Blake asintió. Había esperado este resultado cuando le dio a Lisa las pruebas del engaño de Ashley. Segundo, continuó Lisa, la disputa de propiedad. Dado que el matrimonio se basó en un fraude, el derecho de Ashley a cualquier activo adquirido durante el matrimonio se vuelve legalmente cuestionable. Eso incluye la casa, la propiedad vacacional y, lo más importante, su participación en Morrison Demolition y la conexión Petón. Aquí es donde se pone interesante. Los ojos de Lisa brillaron. Gregory Petón confirmó varios de tus préstamos comerciales a lo largo de los años, aparentemente como un gesto de apoyo familiar. Pero si el matrimonio se anula debido a un fraude, y si podemos probar que los Petón estaban al tanto del engaño de Ashley, esos acuerdos de préstamo se convierten en contratos firmados bajo falsas pretensiones. Blake sintió el primer cálido resplandor de satisfacción, lo que significaba que Gregory Petón podría volverse personalmente responsable de millones en deudas comerciales que creía que estaban aseguradas de forma segura por las relaciones familiares. Y Kyle Hoffman, como su socio comercial, está conectado a varios de esos mismos acuerdos. Mientras Lisa presentaba los documentos legales, Blake condujo a la oficina de su obra, donde Marcus Chun lo esperaba con informes de progreso. Marcus había estado con Blake desde los primeros días, un hombre de voz suave cuya competencia solo era igualada por su lealtad. El equipo de vigilancia funcionó perfectamente, informó Marcus. Ashley pasó la noche en el ático de Kyle, y definitivamente estaban celebrando. Kyle abrió una botella de champán que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. «Muéstrame». Marcus mostró las imágenes de vídeo en su computadora portátil. Blake vio a Ashley y Kyle brindar por su victoria, riéndose de lo fácil que había manipulado a ese idiota obrero. Kyle hizo bromas sobre la inteligencia de Blake mientras Ashley se burlaba de sus intentos de encajar con su familia. «Hay más», dijo Marcus, cambiando a un ángulo de cámara diferente. «Han estado planeando esto por más tiempo de lo que pensábamos. Rebecca Hoffman no es solo la esposa de Kyle. Ella también ha estado involucrada. Aparentemente, está teniendo su propia aventura con alguien del estudio de yoga de Ashley, y todos planean usar los acuerdos de divorcio para financiar algún tipo de comuna en Costa Rica». Blake estudió las imágenes cuidadosamente. Rebecca Hoffman siempre había parecido una víctima en su matrimonio con Kyle, pero aparentemente era solo otra depredadora con una máscara diferente. Esta información cambió sus cálculos significativamente. «¿Qué pasa con las inspecciones del edificio?», preguntó Blake. Marcus sonrió. «Esa es la parte hermosa. ¿Recuerdas cómo Kyle ha estado presionando a Gregory para que renueve 3 de sus hoteles más antiguos, aquellos en los que han estado escatimando en permisos e inspecciones de seguridad?» Blake asintió. Kyle se había jactado con frecuencia de su capacidad para sortear la burocracia en lo que respecta a los proyectos de construcción. «Bueno,
Resulta que cuando realmente examinas el papeleo, esas renovaciones nunca fueron aprobadas adecuadamente. El trabajo eléctrico no cumple con el código, las modificaciones estructurales se realizaron sin permisos y los sistemas de seguridad contra incendios son completamente inadecuados. Una inspección exhaustiva cerraría las 3 propiedades inmediatamente. ¿Y quién solicitó la inspección exhaustiva? Un ciudadano anónimo preocupado que notó algunas irregularidades y las reportó a la Comisión de Seguridad de la ciudad. Las inspecciones están programadas para hoy. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de Tony Russo. Paquete entregado en las 3 ubicaciones. El regalo se desenvolverá a las 2 p.m. Blake miró su reloj. Eran las 11:30 de la mañana. En 2 horas y media, Gregory Pettone descubriría que sus 3 hoteles más rentables habían sido declarados peligrosos para la seguridad y serían cerrados en espera de extensas renovaciones que tomarían meses y costarían millones. Pero eso era solo el comienzo. El segundo teléfono de Blake, el que Ashley no conocía, mostraba 17 llamadas perdidas de ella y 12 de Kyle. Para entonces, probablemente habían descubierto que los papeles del divorcio que pensaban que les daban la victoria completa en realidad habían desencadenado una avalancha legal que amenazaba a todo lo que poseían. Marcus, dijo Blake, cerrando la computadora portátil, quiero que entregues personalmente un mensaje a Ashley en la casa de su madre. Dile que su ex esposo le gustaría invitarla a almorzar mañana en el mismo restaurante donde le entregaron los papeles del divorcio. Dile que si no viene, las fotografías y los vídeos que hemos recopilado durante los últimos 3 meses se entregarán a todos los reporteros de sociedad de la ciudad. Marcus asintió. ¿Y si pregunta qué fotografías? Sonríe, respondió Blake. Dile que tenemos imágenes de sus reuniones de negocios con Kyle en habitaciones de hotel en 3 estados, incluida aquella en la que discutieron que el instructor de yoga de Rebecca matara a su esposo en un accidente simulado. Los ojos de Marcus se abrieron. Tenemos imágenes de ellos planeando un asesinato. No, respondió Blake, pero Ashley no lo sabe. El miedo, Marcus, es a menudo más poderoso que la verdad. Para mañana, Ashley estaría tan aterrorizada de lo que podrían saber que estaría de acuerdo con casi cualquier cosa. Mientras Blake conducía a su casa vacía, la que Ashley había redecorado al gusto de su familia, sonó su teléfono. El nombre del detective Ray Bolov apareció en la pantalla. Blake. La voz de Ray era tensa. Tengo noticias que necesitas escuchar. Kyle Hoffman ha estado preguntando por ti, específicamente sobre contratar a alguien para que se encargue de un problema de forma permanente. No solo planea destruirte financieramente, te quiere fuera. Blake se detuvo y estacionó. Este era un desarrollo inesperado, aunque no del todo sorprendente. A los hombres como Kyle no les gustaba que los superaran, y tendían a intensificar en lugar de retroceder. ¿Qué tan seguro estás de esto?, preguntó Blake. Lo suficientemente seguro como para haber asignado vigilancia protectora a tu propiedad y lugares de trabajo. Kyle contactó a algunas personas muy peligrosas. Blake, personas que no hacen preguntas si el precio es correcto. Blake sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Había planeado una guerra financiera y social, pero la violencia física cambiaba las reglas del juego por completo. Afortunadamente, Blake Morrison había aprendido hace mucho tiempo que a veces la mejor defensa era una ofensiva abrumadora. Ray, dijo Blake, necesito que hagas algo por mí. Necesito que Kyle Hoffman crea que soy exactamente el tipo de hombre al que debería temer. Capítulo 4. Intensificación. La casa de Blake se sentía diferente sin la presencia de Ashley. Más limpia, más tranquila y de alguna manera más honesta. Estaba de pie en lo que solía ser su dormitorio, ahora despojado de sus pertenencias, y planeó sus próximos movimientos con la precisión metódica de un maestro artesano. Su teléfono había estado sonando constantemente desde el mediodía. Ashley, Kyle, Gregory, Patricia e incluso Rebecca habían intentado contactarlo. Blake dejó que todas las llamadas fueran al buzón de voz, entendiendo que el silencio era a menudo la respuesta más desconcertante al pánico. Los cierres de hoteles habían procedido exactamente como estaba planeado. Para las 3 de la tarde, 3 de las propiedades más rentables de Gregory estaban acordonadas con avisos de violación de seguridad, y los equipos de noticias locales informaban sobre las impactantes fallas de seguridad en los hoteles de lujo Pettone. El costo estimado para que los edificios cumplieran con el código se acercaba a los $8 millones, y cada día que los hoteles permanecieran cerrados le costaría a Gregory aproximadamente $50,000 en ingresos perdidos. Pero el papeleo legal estaba produciendo resultados aún mejores. Lisa Rodríguez había llamado para informar que los abogados de Gregory estaban en modo de crisis total,
tratando de entender cómo los préstamos comerciales familiares de rutina se habían convertido repentinamente en pesadillas de responsabilidad personal. Los acuerdos inmobiliarios de alta gama de Kyle también estaban bajo escrutinio, ya que se descubrió que varios permisos de la ciudad tenían irregularidades que coincidían con el patrón en los hoteles Petón. Blake caminó hacia su garaje, donde guardaba su taller personal separado del equipo comercial. Aquí, rodeado de herramientas que habían construido su fortuna, se sentía más como él mismo. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de obras de construcción, elogios de funcionarios de la ciudad y recortes de periódicos que documentaban las historias de éxito de Morrison Demolition. Pero esta noche, el taller tenía un propósito diferente. Blake abrió un gabinete cerrado con llave y sacó una computadora portátil que Ashley nunca había visto. Esta computadora contenía 3 meses de datos de vigilancia, investigaciones financieras y perfiles psicológicos que habrían impresionado a los analistas de comportamiento del FBI. Blake había aprendido al principio de su carrera empresarial que la información era el producto más valioso en cualquier negociación. Mientras Ashley y Kyle habían estado jugando sus pequeños juegos de engaño, Blake había estado construyendo una comprensión integral de todos los involucrados en su esquema. Rebecca Hoffman, por ejemplo, no era solo la esposa descuidada de Kyle. Era una ex investigadora farmacéutica que había estado malversando dinero en silencio de las cuentas de su esposo para financiar el estudio de yoga en dificultades de su amante. El instructor de yoga, David Park, tenía antecedentes penales que incluían cargos de agresión y sospecha de participación en un esquema de fraude de seguros. El trabajo de caridad de Patricia Petón era en gran parte una fachada para el lavado de dinero, moviendo dinero sucio de los socios comerciales más cuestionables de su esposo a través de donaciones falsas a causas que solo existían en papel. El propio Gregory había estado pagando sobornos sustanciales a los funcionarios de la ciudad durante años, asegurándose de que los proyectos del Hotel Petón recibieran un trato favorable. Pero el descubrimiento más interesante fue la verdadera motivación de Ashley para el divorcio. No solo estaba tratando de casarse con Kyle, estaba tratando de escapar del enjuiciamiento por su papel en un accidente de atropello y fuga que había matado a un peatón hace 3 años. Kyle había estado conduciendo, pero Ashley había convencido a la familia de la víctima de aceptar un acuerdo silencioso a cambio de no presentar cargos penales. El dinero provenía de fondos que Ashley había estado desviando en secreto de las cuentas comerciales de Blake. La computadora de Blake sonó con una videollamada entrante de Tony Russo. Blake aceptó la llamada, y el rostro curtido de Tony apareció en la pantalla. «Jefe», dijo Tony, «tenemos un problema. Kyle contrató a algunos matones para que te visiten esta noche, 3 tipos con reputación de hacer desaparecer los problemas de forma permanente. Planean hacer que parezca un robo a domicilio que salió mal». Blake sintió que su pulso se aceleraba, pero su voz se mantuvo firme. «¿Dónde están ahora?» «A unos 20 minutos de tu ubicación. Pero aquí está la cosa. Los he estado rastreando desde que salieron del lugar de Kyle, y no creo que sepan en lo que se están metiendo». Blake sonrió sombríamente. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando me pediste que instalara seguridad para tu casa después de que se presentaran los papeles del divorcio? Bueno, digamos que cualquiera que intente entrar a tu casa esta noche se llevará una sorpresa muy desagradable». Blake se había olvidado de las mejoras de seguridad que Tony había insistido en instalar. Los antecedentes militares de Tony incluían experiencia en lo que él llamaba cortésmente defensa perimetral, y Blake le había dado carta blanca para proteger la propiedad. ¿De qué tipo de sorpresa estamos hablando, Tony? Del tipo que los dejará deseando haber elegido una línea de trabajo diferente. No te preocupes, jefe, nada fatal, pero definitivamente necesitarán atención médica. Y lo que es más importante, tendrán una historia que contarle a Kyle sobre lo peligroso que es subestimar a Blake Morrison. Blake consideró este desarrollo. La decisión de Kyle de contratar asesinos representó una escalada significativa, pero también brindó una oportunidad. Si Blake pudiera probar que Kyle había intentado asesinarlo, destruiría cualquier credibilidad restante que Kyle tuviera y potencialmente resultaría en cargos penales. «Tony», dijo Blake, «necesito que te asegures de que grabemos todo en vídeo. Alta definición, múltiples ángulos y audio si es posible. Quiero que los matones contratados por Kyle nos digan exactamente quién los envió y por qué. Ya está hecho. Tendremos suficiente evidencia para encarcelar a Kyle por conspiración para cometer un asesinato». El otro teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de Ray Bolov. «Blake, sal de tu casa ahora. Múltiples sospechosos armados se acercan a tu ubicación». Blake respondió, «Está bajo control. Solo asegúrate de estar listo para arrestar a quien salga de esto». Mientras Blake se acomodaba en su sillón favorito,
ubicado con una vista clara de la puerta principal y las ventanas, reflexionó sobre cómo había evolucionado dramáticamente la situación. Esta mañana, había estado planeando una cuidadosa campaña de destrucción financiera y social. Esta noche, estaba lidiando con asesinos a sueldo. Pero Blake Morrison no había construido un negocio exitoso retrocediendo ante los desafíos. Si Kyle quería jugar con apuestas mortales, Blake estaba preparado para mostrarle exactamente lo que sucedía cuando amenazabas a un hombre que entendía tanto la construcción como la demolición a un nivel muy personal. Su teléfono sonó, mostrando el número de Ashley. Blake contestó al cuarto timbrazo. Blake, la voz de Ashley estaba tensa, asustada. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre el cierre de los hoteles, sobre los documentos legales, sobre todo. Esto ha ido demasiado lejos. Blake miró su reloj. Los matones contratados por Kyle llegarían en aproximadamente 10 minutos. Ashley, estoy un poco ocupado ahora mismo, pero estoy de acuerdo en que deberíamos hablar. ¿Qué tal un almuerzo mañana en Palazzo Rosso? El mismo comedor privado donde me entregaste los papeles del divorcio. Blake, no entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpió Blake. Tú y Kyle trataron de destruirme, y ahora están descubriendo que no soy tan fácil de destruir como pensaban. Kyle cometió el error de llevar esto más allá de la guerra financiera, y ahora va a aprender porque esa fue una decisión muy mala. ¿De qué estás hablando? Blake escuchó vehículos entrando en su camino de entrada. Estoy hablando de los 3 hombres que Kyle contrató para matarme esta noche. Deberían estar tocando mi puerta en cualquier minuto. El jadeo de Ashley era audible por teléfono. Blakey, te juro que no sabía. Guárdatelo para alguien a quien todavía le importe, dijo Blake, terminando la llamada. A través de su ventana, Blake podía ver 3 figuras acercándose a su puerta principal. Se movían con coordinación profesional, con armas visibles en sus manos. Blake sintió una calma familiar sobre él, la misma sensación que experimentaba al operar maquinaria pesada o al colocar cargas explosivas para la demolición. El enfoque, la precisión y la sincronización perfecta estaban a punto de volverse muy importantes. Su teléfono vibró con un último mensaje de texto de Tony. Es hora del espectáculo, jefe. Veamos qué tan duros son realmente los chicos de Kyle. Capítulo 5. El ajuste de cuentas. Blake observó por la ventana cómo 3 hombres armados se acercaban a su puerta principal con la confianza de los depredadores que creían tener todas las ventajas. No tenían idea de que estaban entrando en una trampa que se había estado preparando durante meses. El primer hombre alcanzó el pomo de la puerta, y la casa de Blake estalló en caos. Las modificaciones de seguridad de Tony eran tanto elegantes como devastadoras. Los sensores de movimiento activaron luces estroboscópicas cegadoras, mientras que los altavoces ocultos en toda la propiedad desataron una alarma ensordecedora diseñada para desorientar y causar pánico. El porche delantero se derrumbó bajo el peso del primer intruso, una estructura cuidadosamente debilitada que lo dejó caer 8 pies en un pozo forrado con espuma industrial y equipado con cables de sujeción. El segundo hombre intentó retirarse, pero se encontró atrapado en alambre de púas que Tony había ocultado a lo largo del perímetro de la propiedad. El tercer hombre intentó romper una ventana lateral solo para descubrir que la casa de Blake había sido modernizada con vídeo de seguridad que podía detener una bala de rifle. En 90 segundos, los 3 hombres estaban inmovilizados, sus armas dispersas, su visión nocturna destruida por las luces estroboscópicas y su audición comprometida por el sistema de alarma. Blake salió tranquilamente, llevando una cámara de alta definición y usando protección auditiva de grado militar. «Caballeros», dijo Blake, su voz se escuchaba fácilmente por encima de la alarma decreciente. «Hablemos de quién los envió y por qué». El primer hombre, suspendido en el pozo forrado de espuma, trató de mantener su comportamiento profesional. «No sabemos de qué estás hablando, hombre. Solo estamos aquí para robar el lugar». Blake se rió. «¿En serio? Condujeron directamente a mi dirección. Pasaron por alto 3 casas que habrían sido objetivos más fáciles y vinieron armados con suficiente potencia de fuego para equipar a una pequeña unidad militar. Inténtenlo de nuevo». Ray Volov llegó con refuerzos justo cuando Blake terminaba su interrogatorio improvisado. Los 3 hombres, enfrentados a pruebas abrumadoras y la promesa de cargos reducidos, proporcionaron declaraciones detalladas sobre la contratación de Kyle Hoffman para eliminar a Blake y hacer que pareciera un robo a domicilio. «Blake», dijo Ray mientras el último sospechoso era cargado en una patrulla, «Kyle acaba de comprarse un cargo de conspiración para cometer asesinato con la evidencia que tenemos. Está enfrentando de 25 años a cadena perpetua».
Pero Blake no estaba satisfecho con simplemente arrestar a Kyle. Entendía que la verdadera justicia requería destruir toda la red de corrupción y traición que lo había atacado. «Rey», dijo Blake, «necesito un favor. Puedes retrasar el arresto de Kyle por exactamente 24 horas». Rey levantó una ceja. «Blake, eso es pedirme que obstruya la justicia. Te estoy pidiendo que me dejes terminar lo que ellos comenzaron. Kyle intentó matarme esta noche, lo que significa que las reglas del juego han cambiado por completo. Dame 24 horas para resolver esto correctamente, y luego puedes arrestar lo que quede de él». Rey consideró esta solicitud cuidadosamente. Conocía a Blake desde la infancia y entendía que debajo del exterior tranquilo había un hombre capaz de una determinación extraordinaria cuando lo empujaban más allá de sus límites. 24 horas, accedió Rey. «Pero Blake, sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que no cruce ninguna línea que yo no pueda deshacer más tarde». Después de que la policía se fue, Blake regresó a su taller y activó una videollamada segura con su equipo. Marcus, Tony y Lisa aparecieron en la pantalla. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y anticipación. «Informe de situación», dijo Blake. Lisa habló primero. «Gregory Pettone está en modo de pánico total. Sus abogados me contactaron directamente, ofreciendo capitulación completa en el acuerdo de divorcio si simplemente hacemos que los problemas del hotel desaparezcan. Está dispuesto a darte todo, la casa, los negocios, incluso el fondo fiduciario de Ashley». ¿El fondo fiduciario de Ashley? Blake no sabía que existía tal cosa. $3 millones reservados desde que cumplió 18 años, pero solo accesibles al casarse o con el consentimiento de la familia. Gregory se ofrece a transferírtelo como parte del acuerdo. Marcus intervino. «Los cierres de hoteles se están produciendo en cascada, más rápido de lo que anticipamos. Otras 2 propiedades de Pettone están ahora bajo investigación, y la publicidad negativa está alejando las reservas en toda la cadena. Gregory está enfrentando una posible quiebra en 6 meses». El informe de Tony fue más personal. Kyle ha estado tratando de contratar más músculo desde que su primer equipo desapareció esta noche. Se ha corrido la voz de que es veneno, aunque nadie quiere trabajar para un tipo que envía gente a trampas obvias. Blake absorbió esta información mientras formulaba su estrategia final. Kyle había intentado asesinarlo, lo que justificaba cualquier respuesta que Blake eligiera. Pero la venganza de Blake sería más sofisticada que la simple violencia. Sería la destrucción completa y permanente de todo lo que Kyle valoraba. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo Blake. «Lisa, acepta la oferta de acuerdo de Gregory, pero agrega una condición. Ashley y Kyle deben presentarse en la reunión de almuerzo de mañana para disculparse personalmente y firmar documentos adicionales. Dile a Gregory que si se niegan, revelaremos todo lo que sabemos sobre sus sobornos, el atropello y fuga de Ashley y la conspiración de asesinato de Kyle a todos los medios de comunicación del país». «¿Y si aceptan venir?», preguntó Lisa. La sonrisa de Blake era fría. «Entonces les daremos exactamente lo que se merecen». Blake pasó el resto de la noche preparándose para lo que sabía que sería el enfrentamiento final. La reunión de almuerzo en Palazzo Rosso sería más que una simple conclusión de su disputa legal. Sería el ajuste de cuentas de Ashley y Kyle por 3 años de traición e intento de asesinato. Al amanecer, Blake había recibido la confirmación de que todas las partes asistirían a la reunión de almuerzo. Gregory y Patricia estarían allí para supervisar personalmente el acuerdo. Ashley y Kyle estarían presentes para firmar los documentos de disculpa, e incluso Rebecca Hoffman asistiría para brindar su declaración sobre la conspiración de intento de asesinato de Kyle. Blake se vistió cuidadosamente con el mismo traje que había usado 3 días antes cuando firmó los papeles del divorcio. Pero esta vez, no estaba entrando en una emboscada. Estaba entrando en su celebración de la victoria. Su teléfono vibró con un mensaje final de Tony. «Todo está listo, jefe. No tienen idea de lo que les espera». Blake miró su reloj. Era hora de terminar lo que Ashley y Kyle habían comenzado. Capítulo 6. La trampa se activa. El comedor privado de Palazzo Rosso se había transformado en una sala de audiencias, donde Blake Morrison serviría como juez, jurado y verdugo. Blake llegó 30 minutos antes, queriendo asegurarse de que todo fuera perfecto para lo que sería la reunión más importante de su vida. La misma mesa donde había encontrado los papeles del divorcio ahora contenía documentos legales cuidadosamente organizados, evidencia fotográfica y equipo de vídeo que grabaría cada momento del procedimiento. Blake no había escatimado en gastos al prepararse para esta confrontación. Quería un registro permanente de su confesión y humillación. Gregory Pettone llegó primero, acompañado por su esposa,
Patricia, y dos abogados que parecían haber estado trabajando día y noche. La arrogancia habitual de Gregory había sido reemplazada por una desesperación apenas controlada. El cierre de los hoteles le había costado casi $1 millón en los últimos 3 días, y su imperio financiero estaba al borde del colapso. Blake, dijo Gregory, con voz tensa, quiero que sepas que Patricia y yo no teníamos idea de las indiscreciones de Ashley. Si lo hubiéramos sabido, nunca habríamos apoyado sus acciones. Blake hizo un gesto hacia las sillas dispuestas alrededor de la mesa. Por favor, siéntense. Comenzaremos cuando todos lleguen. Ashley entró a continuación, acompañada por Kyle Hoffman y Rebecca. Ashley parecía demacrada. El estrés de los últimos días la había envejecido visiblemente. Kyle, sin embargo, todavía proyectaba confianza, aunque Blake notó el ligero temblor en sus manos que sugería una ira apenas controlada. Rebecca Hoffman sorprendió a Blake con su apariencia. En lugar de la esposa oprimida que esperaba, se comportaba con el aplomo de alguien que finalmente había dejado de fingir ser una víctima. Ahora que todos están aquí, dijo Blake, tomando asiento a cabeza de la mesa, hablemos de por qué estamos realmente reunidos hoy. Activó el equipo de grabación de vídeo y colocó una pila de fotografías en el centro de la mesa. Las imágenes mostraban a Ashley y Kyle en posiciones comprometedoras en múltiples hoteles y ubicaciones, con la hora y la fecha estampadas y documentadas con meticulosa precisión. Hace 3 meses, comenzó Blake, mi esposa me entregó los papeles del divorcio en esta misma habitación, alegando que era infértil y, por lo tanto, indigno de continuar con el linaje familiar Petón. Lo que ella no sabía era que yo ya había descubierto su aventura de 5 años con Kyle Hoffman y su uso deliberado de anticonceptivos para evitar la concepción. El rostro de Ashley se puso blanco. Kyle se inclinó hacia adelante agresivamente, pero Blake continuó sin pausa. Durante los últimos 3 meses, he documentado no solo la aventura, sino toda la red de corrupción, malversación y actividad delictiva que conecta a todos en esta mesa. Blake colocó documentos adicionales sobre la mesa, registros financieros, informes médicos y documentos legales que contaban la historia completa de su engaño. Gregory, tus hoteles han estado violando sistemáticamente los códigos de seguridad durante años, con Kyle facilitando sobornos a funcionarios de la ciudad para evitar inspecciones. Patricia, tu trabajo de caridad es una operación de lavado de dinero que ha procesado más de $2 millones en fondos ilegales. Gregory comenzó a protestar, pero Blake levantó la mano. Rebecca, tu malversación de las cuentas de Kyle para financiar el estudio de yoga de tu amante asciende a casi $500,000. Y Ashley, Blake se giró para mirar a su pronto ex esposa. Tu participación en un accidente de atropello y fuga fatal hace 3 años, seguido de intimidación a testigos y manipulación de pruebas, constituye múltiples delitos graves. La habitación estalló en negaciones y acusaciones, pero Blake permaneció tranquilo. Pero el cargo más grave, continuó Blake, es la conspiración para cometer asesinato. Kyle, anoche contrataste a 3 hombres armados para matarme y hacer que pareciera un robo a domicilio. Actualmente están bajo custodia y han proporcionado declaraciones detalladas sobre tus instrucciones. Kyle se puso de pie de un salto. No puedes probar nada de esto. Esos hombres son criminales. Su testimonio no vale nada. Blake sonrió y activó una computadora portátil. En realidad, puedo probarlo todo. La pantalla mostraba imágenes de alta definición de Kyle reuniéndose con los asesinos a sueldo. El audio capturaba claramente sus instrucciones para eliminar el problema de forma permanente y asegurarse de que pareciera aleatorio. Este vídeo fue tomado ayer por la tarde con un equipo instalado en el edificio de tu oficina. ¿Sabías que Morrison Demolition manejó el contrato de construcción para las recientes renovaciones de tu edificio? Kyle, tenemos acceso a cada habitación, cada pasillo y cada conversación. La confianza de Kyle finalmente se quebró. ¿Qué quieres? Blake extendió un nuevo conjunto de documentos sobre la mesa. Lo quiero todo. Restitución financiera completa por todo el dinero robado o malversado. Confesiones públicas de todas las actividades delictivas. Y, lo más importante, quiero que todos ustedes desaparezcan de mi vida permanentemente. Le entregó documentos específicos a cada persona. Gregory, estás cediendo la propiedad completa del fondo fiduciario de Ashley, tu participación en las asociaciones de demolición Morrison y las 3 propiedades actualmente bajo violaciones de seguridad. El valor estimado es de aproximadamente $12 millones. Los abogados de Gregory intentaron intervenir, pero Blake los interrumpió. La alternativa son cargos penales federales por soborno, violaciones de seguridad que resultaron en peligro público y conspiración.
Gregory puede quedarse con sus otras propiedades y evitar la prisión, o puede pelear conmigo y perderlo todo. Ashley, continuó Blake, estás firmando una confesión del incidente de atropello y fuga, junto con una divulgación financiera completa de todos los activos adquiridos durante nuestro matrimonio. También te mudarás a un estado diferente y nunca volverás a contactarme a mí ni a mis asociados. La voz de Ashley era apenas un susurro. Blake, por favor. Rebecca, interrumpió Blake, volviéndose hacia la esposa de Kyle. Está solicitando el divorcio de inmediato y brindando testimonios sobre las actividades delictivas de Kyle a cambio de inmunidad por los cargos de malversación. Rebecca asintió con entusiasmo. Con mucho gusto. Finalmente, Blake se enfrentó a Kyle Hoffman. Y tú, Kyle, tienes una opción muy simple. Puedes firmar estos documentos, confesando intento de asesinato, fraude y soborno, aceptar cumplir un mínimo de 10 años en una prisión federal, y perder todos los activos para pagar la restitución. O puedes negarte, y yo entregaré toda esta evidencia al FBI, al IRS y a todos los medios de comunicación del país. El rostro de Kyle estaba morado de rabia. Pedazo de basura obrera. ¿Crees que puedes amenazarnos? Mi familia tiene conexiones que no puedes imaginar. La voz de Blake se mantuvo nivelada. Tu familia tenía conexiones, Kyle, en tiempo pasado. A partir de esta mañana, el bufete de abogados de tu padre está bajo investigación por los mismos cargos de soborno que implican a Gregory. La compañía farmacéutica de tu hermano está siendo auditada por el esquema de lavado de dinero conectado a las organizaciones benéficas de Patricia, y tu esposa ya ha accedido a testificar en tu contra a cambio de inmunidad. Blake se puso de pie y caminó hacia la ventana con vista a la ciudad. Verás, Kyle, cometiste un error crítico cuando decidiste matarme. Asumiste que yo era un simple trabajador de la construcción que podía ser eliminado sin consecuencias. Pero construí mi negocio entendiendo cómo funcionan las cosas, legal, financiera y políticamente. Cuando amenazaste mi vida, me diste la justificación para destruir la tuya por completo. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de Patricia Petón sollozando en voz baja. Tienen 15 minutos para firmar estos documentos, dijo Blake, volviendo a su asiento. Después de eso, el detective Volov y un equipo de agentes federales llegarán para arrestar a todos los que no hayan cooperado. Como si hubiera sido convocado por las palabras de Blake, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ray Volov. El grupo de trabajo del FBI está en posición. Danos la señal cuando estés listo. Blake miró alrededor de la mesa a las personas que habían intentado destruirlo. En 15 minutos, todos serían sus prisioneros o sus socios para asegurar su propia destrucción. El reloj está corriendo, dijo Blake. Eli Jan Sabiamet. Capítulo 7. El ajuste de cuentas completo. Uno por uno, firmaron. La firma de Gregory Petón era temblorosa pero decidida. Un hombre que entendía que preservar una parte de su imperio era mejor que perderlo todo por un juicio federal. Las lágrimas de Patricia se habían secado en una aceptación resignada mientras firmaba su confesión de lavado de dinero y accedía a cooperar con los investigadores federales. Rebecca Hoffman firmó sus documentos con evidente alivio, finalmente libre de un matrimonio que había sido una prisión de manipulación y abuso. Su testimonio sería devastador para la defensa de Kyle, y parecía disfrutar de la oportunidad de vengarse del hombre que le había hecho la vida miserable durante 8 años. La firma de Ashley fue la última, escrita con la misma letra precisa que había escrito la cruel nota que Blake encontró hace 3 días. Pero su mano temblaba mientras firmaba la renuncia a su fondo fiduciario, confesaba homicidio vehicular y accedía al exilio permanente del Estado. Solo Kyle Hoffman se negó a firmar. No voy a admitir nada, dijo Kyle, apartando los documentos. No puedes probar que intenté matarte, y todo lo demás es evidencia circunstancial que no se sostendrá en la corte. Blake miró su reloj. Kyle, tienes 3 minutos antes de que llegue el detective Volov con agentes federales. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres manejar esto por las malas? Vi Alan Fierno Morrison. Blake asintió y envió un mensaje de texto a Ray Volov. Ven ahora. Trae todo. En 90 segundos, el comedor privado se llenó de agentes del orden. El detective Volov dirigió al equipo, acompañado por agentes del FBI, investigadores del IRS y fiscales federales que habían estado construyendo casos contra la organización Petón durante meses. Kyle Hoffman, anunció la agente Sara Martínez, está arrestado por conspiración para cometer asesinato, cargos federales de soborno y crimen organizado. Mientras le ponían las esposas a Kyle, miró directamente a Blake. Esto no ha terminado, Morrison. Mi familia tiene dinero e influencia que no puedes imaginar.
Saldré en 6 meses, y cuando lo haga. Blake se puso de pie y se acercó a Kyle, hablando en voz baja para que solo él pudiera oírlo. Kyle, déjame explicarte algo muy importante. El dinero y la influencia de tu familia desaparecieron esta mañana cuando el FBI allanó el bufete de abogados de tu padre, la compañía farmacéutica de tu hermano y la fundación de tu madre. La evidencia que he estado reuniendo durante 3 meses implicó a toda tu familia en una empresa criminal que abarca múltiples estados e involucra docenas de cargos por delitos graves. El rostro de Kyle se puso blanco mientras Blake continuaba. Los sicarios que contrataste para matarme no eran criminales al azar. Eran informantes federales que han estado ayudando al FBI a construir un caso contra familias del crimen organizado que han estado usando los negocios de tu familia para lavar dinero. Cuando los contrataste para matarme, proporcionaste la última pieza de evidencia que el FBI necesitaba para derribar a toda tu organización. Blake sonrió cuando la realidad golpeó a Kyle. No solo estás enfrentando cargos por intentar matarme, Kyle. Estás enfrentando cargos por ser parte de una conspiración criminal que incluye asesinato, tráfico de drogas y crimen organizado federal. La sentencia mínima por tus crímenes es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se llevaban a Kyle esposado, gritando amenazas y negaciones, Blake dirigió su atención a los miembros restantes de la familia que habían firmado sus confesiones. Gregory, Patricia, Ashley, dijo Blake, todos ustedes han cooperado, lo que significa que recibirán los acuerdos de inmunidad que discutimos. Sin embargo, esos acuerdos vienen con condiciones. Blake les entregó a cada uno un documento final. Estas son órdenes de restricción que les impiden a cualquiera de ustedes acercarse a menos de 100 millas de mí, mi negocio o cualquiera de mis asociados. La violación de estas órdenes resultará en arresto inmediato y enjuiciamiento por acoso y acecho. Además, continuó Blake, Ashley, tu confesión del incidente de atropello y fuga ha sido enviada a la oficina del fiscal de distrito. Cumplirás 18 meses en una prisión de mínima seguridad seguidos de 5 años de libertad condicional. La familia de la víctima también ha sido notificada y recibirá la restitución financiera que acordaste pagar. La voz de Ashley era apenas audible. Blake, sé que me odias, pero necesito que entiendas. Nunca quise que Kyle te hiciera daño. Nunca supe de los sicarios hasta esta noche. Blake miró a su ex-esposa, la mujer que había amado y en la que había confiado durante 7 años, y no sintió nada más que fría indiferencia. Ashley, si sabías o no sobre el complot de asesinato de Kyle, es irrelevante. Pasaste 5 años mintiéndome, robándome y planeando destruir mi vida para tu propio beneficio. El hecho de que tu amante haya escalado a intento de asesinato es solo una consecuencia natural del tipo de personas con las que elegiste asociarte. Blake reunió sus documentos y se preparó para irse. Todos son libres de irse, pero recuerden, tengo evidencia de cada crimen que cualquiera de ustedes haya cometido, y tengo agentes federales que procesarán esos crímenes si alguna vez vuelven a cruzarse conmigo. Mientras Blake caminaba hacia la puerta, Gregory Petón le gritó. Blake, espera. Sé que esto no excusa lo que hizo Ashley, pero quiero que entiendas que Patricia y yo realmente creíamos que eras parte de nuestra familia. Respetábamos tu ética de trabajo y tu integridad. Si hubiéramos sabido sobre el engaño de Ashley. Blake se volvió para mirar a Gregory. Lo sabías, Gregory. Tal vez no los detalles específicos, pero sabías que Ashley no era feliz en nuestro matrimonio. Sabías que Kyle estaba involucrado con ella de manera inapropiada, y sabías que me estaban tendiendo una trampa para que yo cargara con la culpa de algo. Elegiste mirar hacia otro lado porque era conveniente para los intereses financieros de tu familia. La voz de Blake no transmitía ninguna emoción, solo finalidad. Le enseñaste a Ashley que la lealtad era opcional y que la traición era aceptable si servía a los propósitos de la familia. Kyle aprendió la misma lección de su propia familia. La única sorpresa es que tardó tanto en que su corrupción los alcanzara. Blake salió del restaurante y caminó hacia su camioneta, donde Tony Russo lo esperaba con Marcus Chun y Lisa Rodríguez. Todo su equipo había trabajado incansablemente durante 3 meses para hacer posible este momento. Jefe, dijo Tony, tengo que admitir que ese fue el trabajo de demolición más hermoso que he visto. No solo derribaste sus vidas, les hiciste entregarte los explosivos. Marcus asintió con aprobación. Kyle enfrenta cadena perpetua. Ashley se dirige a la cárcel y al exilio, y el Imperio Petón está en bancarrota. Además, ahora vales aproximadamente $15 millones más que esta mañana. Lisa sonrió. Y la mejor parte es que todo es completamente legal.
Cada documento que firmaron se sostendrá en la corte, y cada confesión que hicieron fue dada voluntariamente con representación legal presente. Blake miró hacia atrás a Palazzo Rosso por última vez. Hace 3 días, había entrado a ese restaurante como un hombre que había sido traicionado y abandonado por todos en quienes confiaba. Esta noche, se iba como un hombre que había logrado la justicia perfecta contra aquellos que habían intentado destruirlo. Capítulo 8. Los nuevos cimientos. 6 meses después, Blake Morrison estaba de pie en el sitio de construcción de lo que se convertiría en el proyecto de desarrollo de uso mixto más grande en la historia de la ciudad. La Torre Morrison albergaría apartamentos de lujo, espacio comercial y la sede de Morrison Construction and Development, una empresa que había crecido de 15 empleados a más de 200 en los meses transcurridos desde el colapso del Imperio Petón. El periódico de la mañana estaba sobre el escritorio de Blake, abierto a un pequeño artículo enterrado en la página 12. Kyle Hoffman, ex desarrollador inmobiliario, sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por conspiración para cometer asesinato y cargos federales de crimen organizado. El artículo señalaba que la condena de Hoffman se había asegurado en gran medida gracias al testimonio de su ex esposa, Rebecca, y la evidencia proporcionada por un empresario anónimo que había sido blanco de un asesinato. Blake dobló el periódico y lo archivó. La condena de Kyle marcó el final de un capítulo, pero Blake se había centrado en construir en lugar de detenerse en el pasado. Se había hecho justicia, y ahora era el momento de crear algo mejor que lo que se había destruido. Marcus Chun se acercó con planos arquitectónicos para los niveles comerciales de la torre. Jefe, tenemos 3 inquilinos principales confirmados para los pisos inferiores, y el espacio del restaurante está generando un gran interés por parte de algunos operadores de alta gama. Blake estudió los planos con satisfacción. El espacio del restaurante ocuparía la planta baja, con ventanas del piso al techo y un elegante comedor privado que serviría como recordatorio de lo lejos que había llegado. ¿Alguna noticia de la Comisión de Planificación de la ciudad sobre las propiedades de Petón? Marcus Asensio. Los 3 hoteles de Gregory que fueron cerrados por violaciones de seguridad saldrán a subasta el próximo mes. La oferta mínima se establece en $2 millones por las 3 propiedades combinadas. La declaración de quiebra de Gregory significa que no puede permitirse el lujo de ponerlos al día con el código. Blake Sonrio. Presenta una oferta por $2.10 millones. Quiero ser dueño de esas propiedades y convertirlas en algo de lo que la ciudad pueda estar orgullosa. La ironía no se le escapó a Blake de que pronto sería dueño de los hoteles que se habían utilizado para lavar dinero y facilitar la corrupción que lo había atacado. Pero Blake creía en la redención a través de la reconstrucción, derribar lo que estaba corrupto y construir algo honesto en su lugar. Su teléfono vibró con una llamada de Lisa Rodríguez. Blake, tengo noticias sobre la audiencia de sentencia de Ashley. Se le ha concedido la libertad anticipada por buen comportamiento y cooperación con los investigadores federales. Saldrá en 6 semanas en lugar de cumplir los 18 meses completos. Blake consideró esta información sin emoción. La cooperación de Ashley había ayudado a condenar a Kyle y a varios otros miembros de la organización criminal, lo que siempre había sido parte del acuerdo de culpabilidad. ¿Ha hecho algún intento de contactarme?, preguntó Blake. No, y tiene legalmente prohibido hacerlo bajo la orden de restricción. También está obligada a mudarse a California inmediatamente después de su liberación y no mantener contacto con nadie de su vida anterior. Blake Asensio. Ashley tendría que construir una nueva vida desde cero, sin dinero familiar, sin conexiones sociales y con antecedentes penales que la seguirían para siempre. Era una consecuencia adecuada para alguien que había elegido la traición por encima de la lealtad. La voz de Tony Russo crepitó por la radio del sitio de construcción. Jefe, tienes visitas en la oficina del sitio. Dicen que son de la oficina del alcalde. Blake caminó hacia el edificio de oficinas temporal que servía como sede de Morrison Construction durante el proyecto de la torre. Dentro, encontró a la vicealcaldesa Jennifer Walls y al director de planificación urbana, Robert Kim, esperando, con una impresionante colección de documentos. Señor Morrison, dijo la vicealcaldesa Walls, estamos aquí para discutir una propuesta que podría beneficiar tanto a su empresa como a los objetivos de desarrollo de la ciudad. Blake les hizo un gesto para que se sentaran. Estoy escuchando. El director Kim extendió los dibujos arquitectónicos sobre el escritorio de Blake. La ciudad está planeando un importante proyecto de revitalización para el distrito costero del centro. Necesitamos una empresa constructora con la capacidad de manejar un desarrollo de $100 millones que incluya edificios residenciales, comerciales y municipales. Blake estudió los planos cuidadosamente. El proyecto era enorme,
más grande que cualquier cosa que Morrison Construction hubiera intentado, pero completamente dentro de sus capacidades. ¿Cuál es el plazo?, preguntó Blake. 5 años para la finalización completa del proyecto, respondió la vicealcaldesa Walls. Pero esto es lo que hace que esta propuesta sea especial. La ciudad quiere asociarse con una empresa local que tenga una reputación de integridad e inversión comunitaria. Morrison Construction se ha ganado ambas cosas a través de su trabajo durante los últimos 15 años. Blake se dio cuenta de que su reputación de prácticas comerciales honestas, la misma integridad que Kyle y Ashley habían intentado explotar, ahora estaba abriendo puertas a oportunidades que habrían sido imposibles bajo el antiguo sistema de sobornos y conexiones familiares. Hay una cosa más, añadió el director Kim. Parte del proyecto Waterfront incluye un parque conmemorativo dedicado a las víctimas de accidentes de atropello y fuga. El parque llevaría el nombre del peatón que murió hace 3 años, el caso en el que usted proporcionó pruebas que llevaron a la condena del conductor. Blake sintió una profunda sensación de satisfacción. La confesión de Ashley no solo había asegurado su propia condena, sino que había proporcionado un cierre para una familia a la que se le había negado la justicia durante 3 años. ¿Cuándo necesitan nuestra propuesta?, preguntó Blake. El proceso de licitación se abre el próximo mes, respondió la vicealcaldesa Walls. Pero entre usted y yo, Morrison Construction es el contratista preferido de la ciudad. Su empresa nunca ha estado involucrada en escándalos de corrupción, nunca ha dejado de completar un proyecto a tiempo y nunca ha comprometido los estándares de seguridad. Después de que los funcionarios de la ciudad se fueron, Blake caminó hasta el borde del sitio de construcción y miró el horizonte. A lo lejos, podía ver los edificios que alguna vez albergaron el imperio inmobiliario de Kyle, ahora vacíos y programados para la demolición. La cadena de hoteles Petón se había vendido para pagar deudas, y los compradores planeaban renovar completamente las propiedades bajo una nueva administración. El teléfono de Blake sonó, mostrando el número de Rebecca Hoffman. Desde la condena de Kyle, Rebecca se había convertido en una especie de defensora de las víctimas de manipulación doméstica, utilizando su experiencia para ayudar a otras mujeres a reconocer y escapar de situaciones similares. Blake, dijo Rebecca, quería agradecerte de nuevo por darme la evidencia que necesitaba para divorciarme de Kyle y empezar de nuevo. El acuerdo de divorcio incluía suficiente dinero para que volviera a la escuela y terminara mi carrera de medicina. No necesitas agradecerme, Rebecca. Fuiste tan víctima de la manipulación de Kyle como yo. Tal vez. Pero me mostraste que las víctimas no tienen que seguir siendo víctimas. Me graduaré de la escuela de medicina el próximo año y me han aceptado en un programa de residencia especializado en medicina de emergencia. Blake sonrió. La transformación de Rebecca de esposa manipulada a profesional consumada representaba todo lo que creía sobre la redención a través del trabajo duro y el propósito honesto. ¿Hay algo más?, continuó Rebecca. Kyle intentó contactarme desde la cárcel la semana pasada. Está apelando su condena y quiere que cambie mi testimonio. La voz de Blake se endureció. ¿Lo estás considerando? Absolutamente no. Kyle tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Solo quería que lo supieras, en caso de que él también intente causarte problemas. Después de terminar la llamada, Blake se dio cuenta de que el intento de Kyle de anular su condena era exactamente el tipo de persistencia que lo había llevado a su caída. Algunas personas nunca aprenden que seguir luchando una batalla que ya han perdido solo empeora su situación. La reflexión de Blake fue interrumpida por Marcus acercándose con una tableta que mostraba informes financieros. Jefe, tengo las cifras trimestrales. Morrison Construction registró un aumento del 47% en las ganancias con respecto al último trimestre, y nuestros contratos para el próximo año ya valen más que nuestros ingresos totales de los últimos 3 años combinados. Blake revisó las cifras con satisfacción. El crecimiento de la empresa se había construido sobre la base del trabajo honesto y el trato justo, principios que parecían obsoletos en el mundo de corrupción y atajos de Kyle y Ashley. Marcus, quiero que organices una reunión con el banco para ampliar la financiación de nuestros equipos. Si vamos a manejar el proyecto del paseo marítimo, necesitaremos duplicar nuestra capacidad de maquinaria pesada. Ya está programado para mañana por la mañana, respondió Marcus. El presidente del banco llamó personalmente para discutir nuestras opciones de financiación. Aparentemente, no tener antecedentes penales y un historial de pagos perfecto nos convierte en un cliente muy atractivo. Blake se rió. ¿Quién hubiera pensado que la honestidad y la integridad podrían ser activos comerciales tan valiosos? Capítulo 9. Un imperio construido sobre cenizas. 2 años después de la confrontación en el restaurante que lo cambió todo,
Blake Morrison estaba de pie frente a la torre Morrison terminada, observando cómo la puesta de sol pintaba su fachada de vidrio en un dorado brillante. El edificio de 50 pisos dominaba el horizonte, un monumento a lo que se podía lograr cuando la integridad y la determinación reemplazaban a la corrupción y la traición. El restaurante de la planta baja, Foundation, se había convertido en el establecimiento gastronómico más exclusivo de la ciudad. Blake había supervisado personalmente su diseño, asegurándose de que el comedor privado donde Ashley le había entregado los papeles de divorcio fuera ahora un espacio donde se celebraban negocios honestos y donde los líderes comunitarios se reunían para planificar el futuro de la ciudad. El detective Ray Volov se acercó desde la entrada principal de la torre, llevando una botella de champán y con la amplia sonrisa de un hombre que acababa de presenciar la justicia perfecta. Blake, dijo Ray, pensé que querría saber que la apelación final de Kyle Hoffman fue rechazada por la Corte Suprema del Estado hoy. Nunca verá el exterior de una celda de prisión. Blake aceptó la botella de champán y leyó la etiqueta. Una cosecha del año en que había comenzado Morrison Demolition sin nada más que un mazo y una ética de trabajo inquebrantable. ¿Alguna noticia de Ashley?, preguntó Blake. Trabaja como empleada de turno de noche en una tienda de conveniencia en Los Ángeles, respondió Ray. Vive en un apartamento tipo estudio, conduce un Honda de 15 años y no tiene presencia en las redes sociales. Según todos los informes, se ha convertido exactamente en lo que merece ser, una don nadie. Blake no sintió satisfacción por la caída de Ashley, solo la fría justicia de las consecuencias que finalmente alcanzaban las decisiones que había tomado. Había elegido la traición por encima de la lealtad, los atajos por encima del trabajo honesto y la crueldad por encima de la compasión. Su vida actual era simplemente el resultado natural de esas decisiones. Tony Russo salió del ascensor de construcción de la torre, se quitó el casco y sonrió con el orgullo de un maestro artesano que acababa de completar su mayor obra. Jefe, dijo Tony, la oficina del ático está lista para su inspección final. Tengo que decir que es el espacio de trabajo más hermoso que he visto. Blake subió en ascensor al piso 50, donde su nueva oficina ocupaba todo el nivel. Las ventanas del piso al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, y el escritorio de Blake estaba ubicado de modo que pudiera ver todos los proyectos de construcción importantes que Morrison había completado en los últimos 2 años. El desarrollo del paseo marítimo estaba a punto de completarse, un proyecto de $100 millones que había transformado almacenes abandonados en condominios de lujo, espacios comerciales y un parque público que se había convertido en la joya de la corona de la ciudad. El jardín conmemorativo para las víctimas de atropello y fuga ocupaba el centro del parque, con una fuente donde las familias podían encontrar paz y recordar a sus seres queridos. El teléfono de Blake sonó con una videollamada de Marcus Chun, quien actualmente supervisaba la expansión de Morrison Construction a 3 estados vecinos. Blake, dijo Marcus desde un sitio de construcción en Filadelfia, tengo noticias sobre las propiedades de Petón. Las renovaciones están completas y los 3 hoteles ahora operan como ubicaciones de Morrison Hospitality. Están completamente reservados para los próximos 6 meses. Blake sonrió. Los hoteles que alguna vez fueron centros de corrupción y violaciones de seguridad eran ahora modelos de excelencia hotelera, empleando a más de 400 personas y contribuyendo con millones de dólares al año a la economía local. ¿Qué hay del proyecto del centro médico?, preguntó Blake. Rebecca Hoffman, bueno, la DRA. Rebecca Chen ahora. Marcus sonrió ante su propio juego de palabras. Completó su residencia y dirige el Departamento de Medicina de Emergencia del Centro Médico Morrison. La instalación abrió el mes pasado y ya está siendo reconocida como un modelo para la atención de traumatismos. Blake asintió con satisfacción. La transformación de Rebecca de esposa manipulada a médica consumada representaba todo lo que creía sobre la redención a través del trabajo duro y el propósito honesto. La voz de Lisa Rodríguez llegó a través del sistema de intercomunicación de la oficina. Blake, tienes visitas en el vestíbulo. Gregory y Patricia Petón están aquí para verte. Blake consideró este desarrollo inesperado. No había hablado con los padres de Ashley desde la confrontación en el restaurante hace 2 años, aunque había escuchado a través de varias fuentes que Gregory había logrado evitar la bancarrota liquidando la mayoría de sus activos y aceptando un papel reducido en lo que quedaba de su imperio empresarial. Que suban, dijo Blake. Gregory y Patricia Petón entraron en la oficina de Blake, luciendo como supervivientes envejecidos de un desastre natural. La arrogancia característica de Gregory había sido reemplazada por el comportamiento humilde de un hombre que había aprendido lecciones difíciles sobre las consecuencias. Patricia parecía nerviosa, agarrando un pequeño paquete envuelto. Blake,
dijo Gregory. Sabemos que no tenemos derecho a pedir tu tiempo, pero queríamos verte en persona para entregarte algo que te pertenece. Patricia dio un paso adelante y le entregó a Black el paquete envuelto. Este estaba destinado a ser el regalo de bodas de Ashley y de su abuela, una reliquia familiar que se suponía que debía pasar a sus hijos. Dado todo lo que ha sucedido, pensamos que deberías tenerlo tú en su lugar. Black desenvolvió el paquete para revelar un reloj de bolsillo antiguo, grabado con el nombre de la familia Morrison y una fecha de 1892. ¿Cómo tienen una reliquia familiar de los Morrison?, preguntó Black. La voz de Gregory transmitía una emoción genuina. Porque tu tatarabuelo, Thomas Morrison, era el tío abuelo de Patricia. Ashley era en realidad tu prima lejana. Black, lo sabíamos cuando tú y Ashley se conocieron, pero nunca se lo dijimos a ninguno de los dos porque la conexión familiar era muy remota. Black estudió el reloj de bolsillo, sintiendo el peso de generaciones de artesanía Morrison en sus manos. La ironía era profunda. Ashley había pasado años creyendo que era superior a los orígenes de clase trabajadora de Black, sin saber que estaba rechazando su propia herencia familiar. «¿Hay algo más?», dijo Patricia. «Hemos estado siguiendo tu éxito durante los últimos 2 años, y queríamos que supieras que estamos orgullosos de lo que has logrado. Has construido algo honesto y duradero, algo que honra el nombre de Morrison mejor de lo que nosotros honramos el nombre de Petón». Gregory asintió. «Black, fallamos como padres y como empresarios porque le enseñamos a Ashley que los atajos y la manipulación eran caminos aceptables hacia el éxito. Has demostrado que la integridad y el trabajo duro no son solo elecciones morales, también son las estrategias comerciales más efectivas». Black miró por las ventanas de su oficina al horizonte de la ciudad, salpicado de proyectos que llevaban el nombre de Morrison. «Gregory, Patricia, les agradezco que me hayan traído este reloj y acepto sus disculpas. Pero quiero que entiendan algo. No construí este imperio para probarle nada a su familia ni para vengarme de Ashley. Lo construí porque es quien soy». Black se volvió para mirarlos. Ashley cometió el error de pensar que porque trabajaba con mis manos, no era inteligente. Kyle cometió el error de pensar que porque respetaba el trabajo honesto, era débil. Ustedes cometieron el error de pensar que porque provenía de una familia de clase trabajadora, no podía entender estrategias comerciales o legales complejas. Gregory y Patricia escucharon atentamente mientras Black continuaba. Pero la inteligencia no se mide por el pedigrí familiar. La fuerza no se mide por la voluntad de herir a los demás, y el éxito empresarial no se mide por cuántas personas puedes manipular. Se mide por cuánto valor puedes crear para tu comunidad y cuántas vidas puedes mejorar a través del trabajo honesto. Black caminó hacia su escritorio y recogió los planos arquitectónicos para el próximo gran proyecto de Morrison Construction, un desarrollo de viviendas asequibles que proporcionaría hogares de calidad para familias trabajadoras. «Este es mi legado», dijo Black, mostrándoles los planos. «No es venganza contra las personas que me traicionaron, sino hogares para familias que trabajan duro y merecen mejores oportunidades. No son monumentos a mi ego, sino infraestructura que servirá a esta ciudad por generaciones». Patricia se secó las lágrimas mientras miraba los planos. «Black, Ashley podría haber sido parte de esto. Podría haber sido tu socia en la construcción de algo hermoso en lugar de intentar derribarte por dinero que ni siquiera necesitaba». La voz de Black era suave pero definitiva. «Ashley tomó su decisión, Patricia. Eligió verme como un obstáculo que superar en lugar de una socia a la que apoyar. Esa decisión condujo a todas las consecuencias que siguieron: la influencia de Kyle, la conspiración criminal, su exilio y su situación actual». «Gregory», continuó Black, «ambos son bienvenidos a quedarse a cenar en Foundation esta noche. Me gustaría que conocieran a la doctora Rebecca Chen y a algunas de las otras personas que han construido nuevas vidas a partir de las cenizas del imperio criminal de Kyle». Mientras Gregory y Patricia salían de su oficina, Black regresó a su escritorio y abrió el reloj de bolsillo antiguo. Dentro de la tapa frontal había un grabado: «Thomas Morrison, maestro constructor, 1892». Debajo, en una escritura más reciente, alguien, probablemente Gregory o Patricia, había añadido: «Black Morrison, constructor de imperios, 2025». Fue un gesto de aceptación y reconocimiento que significó más de lo que cualquier disculpa podría transmitir. El teléfono de Black vibró con un mensaje de texto de Tony Russo: «Jefe, Foundation está listo para la cena de celebración de esta noche. El comedor privado se ve perfecto, nada que ver con la última vez que cenaste allí». Black sonrió y se guardó el reloj en el bolsillo. Esta noche, cenaría en la misma habitación donde Ashley había intentado destruirlo,
pero estaría rodeado de personas que lo habían ayudado a construir algo más grande que la venganza. Un legado de integridad, servicio comunitario y logros honestos. Mientras Blake se preparaba para salir de su oficina, echó un último vistazo a la ciudad que se extendía debajo de la Torre Morrison. En algún lugar de Los Ángeles, Ashley estaba trabajando en un turno de noche y viviendo con las consecuencias de sus decisiones. En algún lugar de una prisión federal, Kyle estaba cumpliendo cadena perpetua por crímenes que habían parecido inteligentes hasta que lo alcanzaron. Pero Blake Morrison estaba en casa, rodeado del imperio que había construido sobre las cenizas de su traición. Un imperio que perduraría mucho después de que sus nombres fueran olvidados porque estaba fundado en principios que nunca pasaban de moda. Lealtad, integridad y la creencia inquebrantable de que el trabajo honesto podía lograr cualquier cosa. Blake Morrison había aprendido que la mejor venganza no era la destrucción. Era construir algo tan magnífico que hiciera que las victorias de tu enemigo parecieran gestos sin sentido. Había convertido su traición en sus cimientos, su corrupción en su fuerza y su odio en su combustible para crear algo mejor de lo que jamás hubieran imaginado posible. El reloj en su bolsillo hacía tic-tac constantemente, marcando el tiempo para un hombre que había descubierto que el verdadero poder no provenía de derribar a los demás, sino de construir algo tan fuerte que nada pudiera derribarlo. El imperio de Blake Morrison estaba completo, y se mantendría para siempre. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos.